soy la profesora Tania Zúñiga, profesora del área de Derecho Administrativo. Agradezco la invitación de JUS 360 para poder compartir con ustedes el tema de control de concentraciones empresariales. Y bueno, veremos varios aspectos dentro de este nuevo procedimiento administrativo. La política de competencia, encontramos en ella dos instrumentos de evaluación del mercado. Por un lado tenemos el control ex post, control de conductas, y por el otro tenemos el control de estructuras, un instrumento que se denomina control de concentraciones empresariales. Y este control de concentraciones empresariales precisa un procedimiento especial para poder materializar precisamente la voluntad, la evaluación precisamente que va a hacer la autoridad de competencia. A diferencia del procedimiento de conductas, de evaluación de conducta, que es un procedimiento sancionador, este es un procedimiento de autorización. Ahora, ¿por qué razón necesitamos un instrumento de política de competencia? Es que es un instrumento complementario al instrumento ex post, es decir, al control de conductas. Y por lo tanto, se evalúa el poder económico a través de las operaciones de concentración. Y eso no lo puede hacer el control de conductas. Tendría que estructurarse, presentarse un nuevo procedimiento y precisamente es el control de concentraciones empresariales. La finalidad pública se comparte, es decir, dentro de lo que es el escenario de la evaluación de mercado, ambos procedimientos, muy bien, tienen como fin tutelar el proceso competitivo. No es el bienestar de los consumidores, el bienestar, es decir, poder tutelar una parte, ¿no? Digamos, en cuanto a lo que es el mercado, la oferta y la demanda, no es tutelar una parte de ella, sino todo integralmente el proceso competitivo. Y bueno, la OECD, ¿no? En el último reporte, estudio que realizó y se publicó el año pasado, precisamente destaca como parte importante de lo que le falta realmente a la política de competencia en el Perú, es ese instrumento de política de competencia, que es el control de concentraciones. El procedimiento de control de concentraciones empresariales es un procedimiento administrativo especial a cargo de la autoridad de competencia. Este procedimiento administrativo se inicia a través de una solicitud presentada por las empresas, por los agentes económicos de una operación de concentración. La intervención del Estado se comprende bajo dos condiciones. En primer lugar, si la operación está dentro del ámbito de aplicación, entonces hay una definición concreta que se tiene que hacer y que se ha hecho en el texto aprobado el día 2 de mayo sobre la definición de la operación de concentración empresarial. Una vez que uno ingresa, digamos, en esa definición de operación de concentración empresarial, luego la segunda condición es el umbral, que es una cifra, es un parámetro cuantificable de carácter objetivo sobre los ingresos brutos anuales de las empresas y se establece de manera conjunta y de manera individual. Muy bien, 118.000 UITs y 25.000 UITs respectivamente. Esto supone entonces que la intervención del Estado no es a la operación de concentración en sí misma, sino a través de la operación de concentración económica se establece o se evalúa el poder económico de las empresas. Por lo tanto, es una falacia, ¿no? Poder sostener que está evaluando únicamente la operación y por lo tanto ese instrumento estaría condenando la operación de concentración. Eso no es así. Simplemente es evaluar la operación de concentración y algunas operaciones de concentración, es decir, dentro del ámbito de aplicación de la norma, tanto la denominación de lo que significa operación de concentración y el umbral. Ahora, este umbral se trata y se ha establecido un poco alto, ¿no? Para que la autoridad, en primer lugar, pueda tener la capacidad de evaluar aquellas operaciones que puedan afectar drásticamente el proceso competitivo. Otro punto importantísimo es también los sujetos del procedimiento. Los agentes económicos, muy bien, que participan en la operación de concentración, que han celebrado un contrato en el ámbito convencional, también hay una operación de concentración que no son del orden convencional, sino a través de la intermediación del mercado de valores, pero cualquiera que fuera estas dos formas ingresan en la operación de concentración y el sujeto son, por un lado, sí, son los agentes económicos y por el otro la autoridad de competencia. Ahora, ¿quién es la autoridad de competencia para efectos de esta ley? En el caso, y es una cosa muy especial, muy excepcional, se ha dispuesto que en primer lugar sea la autoridad de competencia el INDECOPI. Muy bien. Y también para aspectos del sector bancario y financiero se ha determinado la Superintendencia de Banca y Seguros, así como también la Superintendencia de Mercado de Valores. Y hay un artículo importantísimo sobre las autoridades concurrentes, muy bien, en el cual el legislador no se ha puesto de acuerdo aún qué pasaría si ambas opiniones son divergentes. Pero bueno, eso tendrá que
solucionarse próximamente, porque creo que eso no se podría sostener en una vía reglamentaria. Porque solo hay tres formas en que la autoridad se puede pronunciar al final del procedimiento. Uno, autorizando la concentración. Segundo, autorizando con condiciones. Y tercero, no autorizando la concentración empresarial. Con frecuencia, a nivel global, la segunda posibilidad es la más frecuente, es decir, se autoriza la operación de concentración, pero con condiciones, que en realidad son obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer, y se tienen que verificar en el tiempo. Y por último, importante también, todo lo que considera ya la implementación de este procedimiento, será importante también considerar las normas de orden reglamentario y los lineamientos para poder entonces brindar una mayor seguridad de la evaluación propiamente, porque el test de evaluación es el de la significativa restricción o significativo impedimento de la competencia en el mercado. Sobre la implementación de esta ley de control de concentraciones, indudablemente tiene que haber un reglamento y tiene que haber lineamientos para poder informarse cómo se debe entender este procedimiento administrativo, sobre todo con un mensaje a los agentes económicos, ¿no? Y cuando hablo de implementación es que, dada la técnica normativa y la disposición del texto mismo, no encontramos que el texto responda suficientemente, es decir, habría que precisar algunos aspectos que no están actualmente en la ley aprobada. Por lo tanto, por vía reglamentaria no se puede esto solucionar, sino tendría que ser una nueva ley, ¿no? Una ley que pudiera modificar o incorporar, ¿no? Incorporarse al texto actualmente, digamos, aprobado. Por ejemplo, el artículo 16, uno de los numerales, sostiene que el control previo de operaciones de concentración de agentes económicos comprendidos en el ámbito de la regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones lo efectúa el INDECOPI, sin perjuicio del control previo de carácter prudencial y de estabilidad financiera que corresponde a la referida superintendencia, en virtud de establecido en la Ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y sus modificatorias. Pero procede la operación, señala la ley, procede la operación de concentración económica si se tiene la autorización tanto del INDECOPI como el de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones, cada uno en el ámbito de sus competencias. Al respecto, no señala la ley qué pasa si ambas posiciones son divergentes, es decir, que no coinciden, digamos, una la autoriza, otra no la autoriza, o ambas la autorizan pero con condiciones distintas. Bueno, en este supuesto no ha entrado el legislador y obviamente eso necesita no un desarrollo reglamentario, sino que la ley identifique cuál es la competencia y cuál de las dos, como son autoridades concurrentes, finalmente es preeminente, ¿no? Podríamos entonces entender que eso tiene que ser aclarado. Segundo, tratándose de operaciones de concentración económica que incluyan empresas del sistema financiero que captan depósitos del público o empresas de seguros que presenten riesgos relevantes e inminentes que comprometan la solidez o estabilidad de las referidas empresas o de los sistemas que integran, solo se requiere el control previo de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en su ámbito de competencia, dada la naturaleza y el carácter reservado de dicha situación, la cual debe ser determinada por la Superintendencia. Bueno, en este caso, este supuesto muy particular sería únicamente la autoridad de competencia, la Superintendencia de Banca y Seguros. Hay otro supuesto adicional, pero ya no es la Superintendencia, sino de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, sino la Superintendencia de Mercado de Valores. Señala lo siguiente el texto de la ley: el control previo de operaciones de concentración económica de agentes económicos a los que la Superintendencia del Mercado de Valores les hubiese otorgado autorización de funcionamiento lo efectúa el INDECOPI, sin perjuicio del control previo de carácter prudencial que realice la Superintendencia del Mercado de Valores, en virtud del establecido por el Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores, y el Decreto Ley 26126, Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y aquí viene este segundo párrafo importante. Procede la operación de concentración económica si se tiene la autorización tanto del INDECOPI como de la Superintendencia del Mercado de Valores, cada uno en el ámbito de sus competencias. Entonces, nuevamente encontramos este defecto de la ley sobre que no se ha pronunciado si
tanto el Indecopi como la Superintendencia de Mercado de Valores no tuvieran la misma posición frente a la operación de concentración. Y esto no se podría entonces sostener una norma de orden reglamentario. Entonces faltaría esta implementación. Y por último, ya no del texto, sino más bien respecto de los aspectos institucionales orgánicos del Indecopi, es importante entonces también no solamente ver la capacidad, es decir, se llama esto fortalecimiento de capacidad, es decir, cuál es el perfil que va a tener finalmente la autoridad de competencia y quienes integren además el equipo de economistas que tendrían que evaluar los mercados, porque importantísimo para ello es la identificación del mercado relevante, y eso no es un trabajo de los abogados propiamente, sino de los economistas. Entonces, hay toda una integración importante que se tiene que hacer respecto del equipo que está detrás, ¿no?, de este tipo de evaluación. Recientemente, hace unos días, me gustaría solamente compartir una parte, digamos, de lo que hace poco ha sucedido. Hace unos días, el Indecopi ha presentado un proyecto, digamos, ha presentado un texto, el proyecto de ley, aún todavía no es exactamente la versión final, para poder discutirlo a nivel, digamos, del público interesado y recibir contribuciones. Y es que ha determinado que tanto para el control de conductas como el control de estructuras, es decir, el control regulado actualmente por el decreto legislativo 1034 y el que se va a la vigencia en un momento de esta ley de control de concentraciones, la autoridad es única. Ya no habría, digamos, entrar por la comisión, digamos, iniciar el procedimiento por la Comisión de Libre Competencia, como está señalado en el texto que se ha aprobado el día 2 de mayo, tampoco lo que sostiene el decreto legislativo 1034, sino que directamente los procedimientos ingresarían al tribunal como instancia única en el Indecopi. Entonces veremos aquí una propuesta que sí llama la atención, porque queremos conocer de qué manera esto va a articular. Son dos procedimientos diferentes y no habría una doble instancia propiamente, ¿no?, como ha sido evaluado durante todas estas décadas sobre la existencia de una comisión. Pero esto solamente sería para los procedimientos en libre competencia. Los otros procedimientos a cargo del Indecopi se mantendrían, no se desactivarían las otras comisiones, solamente sería la comisión de libre competencia. Entonces estaremos muy atentos a ver cómo esto evoluciona y finalmente si esto es algo que brinde eficacia al sistema.